cuadros de Punnett. Estos cuadros de Punnett son unos cuadros que se caracterizan por ser de 2 por 2, es decir, con 4 casillas. Estas 4 casillas nos van a denotar en un sentido horizontal el grupo de la madre y en un sentido vertical el grupo del padre, o de manera indistinta, ¿sí? ¿Con qué sentido? Con el sentido de que nosotros podamos parear a cada uno de estos alelos y podamos tener la respuesta justamente en estas 4 casillas y no tengamos ningún problema o duda en el conjuncionar cada uno de estos alelos. En tal sentido, nosotros habíamos visto que la determinación genética de los grupos sanguíneos tenían que ver directamente con que si los alelos son homocigotos o si heterocigotos. Y este ejemplo es muy claro. Por ejemplo, acá vemos en el primer gráfico que el padre es del tipo, de la madre es del tipo A y el padre es del tipo B, pero con características de ser alelos homocigotos. Y en este caso, miren, si conjuncionamos, para esto sirven los cuadros de Punnett, si conjuncionamos el primer alelo del padre B con el primer alelo de la madre A, el grupo sanguíneo sería AB. Si conjuncionamos el segundo alelo B con el primero de la madre, saldrían AB porque no son excluyentes estos dos dominantes. Si conjuncionamos el primer alelo con el segundo de la madre, sale AB y así sucesivamente. En este caso, con padres homocigotos del tipo A y B, solamente pudiesen salir AB y ni siquiera solamente A o solamente B. Y el otro ejemplo muy claro es que si hablamos de alelos recesivos heterocigotos, miren qué es lo que ocurre. Con los mismos grupos A, la madre, y B, el padre, pero teniendo un alelo recesivo, puede cambiar totalmente la historia. Y así nosotros podríamos parear de la siguiente manera. Si el padre es del tipo B y la madre del tipo A, entonces la primera posibilidad es de que el niño salga AB. Si el padre es 0, su alelo recesivo 0, utiliza el 0 y conjuncionan con el A, pues entonces, como el A es dominante de la madre, el niño podría salir del grupo A. Si conjuncionamos en este caso el B dominante del padre y el 0 recesivo de la madre, el grupo sanguíneo sería B. Y si conjuncionamos los dos ceros, que es la única alternativa para salir del grupo 0, pues fíjense ustedes de que podrían salir las 4 alternativas, con el mismo tipo de sangre, con la salvedad de que uno es alelos homocigotos y en el otro es alelos heterocigotos. Eso es un aspecto fundamental que no deben dejar de lado, estimados alumnos. Bien, sigamos con los ejemplos. A ver, participamos con ustedes. Participemos con ustedes en el siguiente ejemplo. Acá vemos de que la madre es del tipo A con características heterocigotas, porque es A y recesivo. Tiene los dos alelos heterocigotos y el padre es del tipo 0. Empezaremos a parear. Si el padre da su primer alelo 0 y la madre da su grupo sanguíneo, en este caso con su alelo A, ¿de qué grupo sanguíneo podría salir el hijo con esta unión? Doctor. Doctor. Correcto, A. ¿Por qué? Porque A es dominante sobre el 0. Entonces tendríamos de que el grupo sanguíneo del niño podría ser A. Muy bien. Si nosotros pareamos este 0 con este A, también ocurre el mismo fenómeno. El grupo sanguíneo sería A. Si nosotros pareamos el 0 con el recesivo de la madre 0, ¿de qué grupo sanguíneo sería el niño? 0, doctor. Correcto, sería 0. Igual en este ejemplo, el segundo recesivo del padre con el de la madre, pues también nos da el grupo sanguíneo 0. En esta conjunción podríamos tener un 50% de que el niño salga A y el 50% de que el niño salga 0. Ahora veamos el siguiente ejemplo.
En el siguiente ejemplo nosotros tenemos que ambos padres, no sé si se acuerdan de este ejemplo, antes de irnos la anterior clase habíamos mencionado, si el padre es del grupo A y la madre es del grupo A, ¿podrían tener un hijo B? Algunos de ustedes habían dicho sí, pueden tener un hijo B. A ver, veamos con heterocigotos, ¿sí? A con A, ¿qué grupo sanguíneo nos daría? A. A. Perfecto. Y un A puro, ¿no? O sea, un A, en este caso, homocigoto. Aquí hay un error, aquí tendría que ser directamente AA, ¿sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Si nosotros pareamos el siguiente A con O, ¿qué grupo sanguíneo sería? A. A. Cero con A, A. A, A. doctor. Y 0 con 0, Cero. 0. Acá en este ejemplo estaríamos viendo, aquí por favor corrijamos, aquí tendría que ser AA, ¿sí? ¿De acuerdo? En este ejemplo estaríamos viendo de que el 75% de probabilidades de que el niño salga A, pero existe un 25% de probabilidad de que el niño salga 0 cuando ambos padres son A. Y ahí nacía la pregunta, ¿puede salir un hijo B? Y ustedes, algunos dijeron sí y otros dijeron no de manera categórica. ¿Por qué el B no puede ser nunca en dos padres A? Porque el B en algún momento dado tiene que manifestar su dominancia. Hemos dicho que el A y el B son dominantes, manifiestan sus características de dominancia y en algún caso aquí tendría que estar el B. Y el B, si estuviese, es dominante. Entonces, acá ustedes se animarían en este ejemplo dado de decir si el niño es B, de rechazar la paternidad o no se animarían a rechazar la paternidad. Sí, doctor. Sí, en este caso sí se rechaza la paternidad y no sería tan necesario una prueba genética. Pero yo les he dicho de que ahora ya es importante no complicarse y en este caso determinar nomás una prueba genética para poder tener la certeza. Pero si fuese el niño B, aquí yo a ciencia cierta diría no, la paternidad está totalmente en duda porque el B tiene que manifestarse de alguna manera por ser dominante, ya sea en hetero o en homocigotos, tendría que manifestarse el alelo dominante. ¿Está claro con el sistema AB0, estimados jóvenes, o es que existe alguna duda todavía? Está todo claro, doctor. Muy bien. Lo ideal sería entonces que ustedes siempre hagan, para no tener dudas, siempre se hagan estos cuadritos, ¿sí? Los cuadros de Punnett, que son 4 casillas vacías, y en el sentido horizontal y vertical colocar los dos alelos, ya sean homocigotos o heterocigotos, para poder parearlos y tener la respuesta. Estos son cuadros 2x2 que les van a dar bastantes luces de lo que estamos hablando, ¿sí? Muy bien. Ahora, chequemos esto, ¿vale? El sistema RH. El sistema RH es muy sencillo también determinar su prevalencia. Primero hemos dicho que dentro del sistema RH, ¿cuál era la palabra clave? El RH positivo es dominante y el RH negativo es recesivo. Muy bien. Con esa premisa, nosotros podemos determinar dos cosas importantes. También hay alelos homocigotos y hay alelos heterocigotos. ¿A qué me refiero? Si para ser RH positivo puede ser positivo, positivo los dos genes o los dos alelos, ¿sí? Y obviamente el RH va a ser positivo. Pero también puede ser alelos heterocigotos. Si uno tiene dos alelos heterocigotos, uno positivo y uno negativo, ¿de qué grupo sanguíneo RH sería la persona? RH positivo. Porque el RH positivo es dominante. En este caso, estimados jóvenes, fíjense una cosa. Acá podría, por ejemplo, ser la madre RH positivo, aquí es el padre RH positivo, pero son alelos homocigotos. Entonces, obviamente,
Más con más, pues va a dar más. Cuidado con que piensen que esto es matemáticas, ¿no? Aquí es muy distinto a la matemática. Más con más da más con más va a ser positivo, ¿sí? Positivo con positivo también positivo. Y positivo con positivo, positivo. Esto es porque los alelos son homocigotos. Pero les cuento una cosa. Los alelos homocigotos en el sistema RH, su presentación es muy remota. La mayor parte de los RHs son o están conformados por alelos heterocigotos. Y al estar conformados por alelos heterocigotos, puede existir esta variable. Yo les pregunté en la anterior clase si de dos padres RHs positivos podría en algún momento dado el niño tener un RH negativo. Empezaremos a parear con alelos heterocigotos si puede existir esa posibilidad. El padre da su alelo positivo, la madre da su alelo positivo y el padre da su alelo positivo. ¿Qué sistema RH va a tener el niño en esta conjunción? Positivo, doctor. RH positivo, correcto. Vamos a la siguiente. Si el padre da su RH positivo y la madre da su RH negativo, ¿qué RH puede tener el niño en este caso? Positivo. Doctor. Positivo por la dominancia del padre. Igual pasa en este caso, negativo del padre y positivo de la madre, pues también va a tener positividad. Tenemos un 75% en alelos heterocigotos que pueda existir positividad en el sistema RH. Pero existe esto, queridos jóvenes. Si el padre da su alelo recesivo negativo y la madre también da su alelo recesivo negativo, ¿qué tenemos en el sistema RH en el recién nacido? Negativo. Negativo, doctor. Negativo. Existiese un 25% de que de dos padres RH positivos puede nacer un niño con RH negativo, tomando en cuenta que los alelos son heterocigotos y existe una gran posibilidad de que ocurra esto. Entonces, en la antigüedad, hasta inclusive 20 años atrás, era un sacrilegio que de dos padres positivos el niño salga RH negativo. Inclusive han habido problemas legales, divorcios, si me permiten el término, porque no podían ellos explicar estos cuadros de Punnett que son tan importantes para la determinación de características genéticas. Si a ustedes les llegase el ejemplo, doctor, yo soy ARH positivo, mi esposa también son positivo y mi hijo ha salido 0 RH negativo, ustedes pueden explicar el 0, pueden explicar el negativo, pero ustedes no pueden animarse a decir si realmente rechazar o aceptar la paternidad, y para que ustedes no se compliquen, lo que tendrían que hacer es lo siguiente: solicitar una prueba genética. Se han dado cuenta que es lo mismo hablar del sistema AB0 y del sistema RH en la determinación de los cuadros de Punnett. Lo único que tienen que saber quién es dominante y quién es recesivo. ¿Me he dejado entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, chicos. Les voy a pedir un favor inmenso. Cuando ustedes quieran participar, activen su micrófono. Mientras tanto, si fueran tan amables, apáguenlo nomás, porque se escucha en mi ordenador lo que ustedes están hablando y demás, y eso un poquito nos perjudica la explicación que sea totalmente clara. Muchas gracias. Bien, ahora continuemos. Entonces, si ya está claro con la dominancia de los grupos sanguíneos, empezaremos a hablar sobre una de las patologías más importantes que se presentan, que se presenta a nivel principalmente del sistema RH, ¿sí? La eritroblastosis fetal. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? Primero, palabra clave para poder describir la eritroblastosis fetal. Es una patología que afecta al sistema RH. Olvídense del sistema AB0. Esto se da en el sistema RH. Palabra clave número 1.
Palabra clave número 2. Si se produce en el sistema RH, se da a nivel del embarazo, donde, y esto es sumamente importante, la madre siempre debe ser RH negativo, es decir, es una patología a nivel del embarazo en una madre que sea RH negativo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con la eritroblastosis fetal? En el dibujo, el láser está apuntando el dibujo, estimados jóvenes, a veces tengo ese problema. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense ustedes un aspecto fundamental. Hemos dicho que la eritroblastosis fetal se da cuando una mujer que tiene RH o que es RH negativa se embaraza y obviamente al embarazarse puede existir una gran alternativa de que el feto no tenga el sistema RH de la madre, puede adquirir el sistema RH del progenitor, es decir, del padre. En este caso, el niño es RH positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un ratito pensemos dos cosas. Los eritrocitos, en la membrana de los eritrocitos, si es la madre RH negativo, no tiene antígenos, por eso es negativo. Pero ¿qué tiene en su plasma? Anticuerpos anti-RH. ¿Me dejo entender, no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, jóvenes. En el primer embarazo no ocurre casi nada porque no se producen anticuerpos anti-RH suficientes para tener una reacción antígeno-anticuerpo con el del feto. Pero después, a medida de que se van presentando el segundo embarazo, ya existe el 3%, en el tercer embarazo el 10% y en el cuarto embarazo el 50% de que se presente esta enfermedad que es la eritroblastosis fetal. ¿Qué será la eritroblastosis fetal? Es una reacción entre el anticuerpo de la madre anti-RH con los eritrocitos del niño. Cuando el niño nace en el primer parto, en el alumbramiento, ustedes saben qué es el alumbramiento, es la expulsión de la placenta. ¿Qué es lo que ocurre? A veces puede existir un intercambio de sangres donde ya va a existir una reacción antígeno-anticuerpo, pero en el primer embarazo no va a ocurrir nada porque él ya ha salido, ¿sí? Pero la madre ya ha empezado a crear anticuerpos. En el segundo embarazo puede ser de que el niño también sea RH positivo, pero ya la madre va a contener en su cuerpo los anticuerpos anti-RH y se va a presentar la eritroblastosis fetal. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? Es una destrucción prematura de los eritrocitos. Por favor, voy a tener que cortar el audio de alguno de ustedes o lo van a hacer ustedes de manera individual. Bien, empecemos a respetarnos, por favor, jóvenes. Gracias. Bien, estábamos hablando que, ¿cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que ocurre con un recién nacido con eritroblastosis fetal? Primero, es ictérico y anémico. ¿Por qué el recién nacido será ictérico y anémico? Pues por una lógica que nosotros ya habíamos visto. Es ictérico porque al haber hemólisis de los eritrocitos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber liberación ¿de qué? De bilirrubina. Y va a ser anémico porque los eritrocitos se están muriendo, se están hemolizando prematuramente. Entonces vemos, miren, a este recién nacido totalmente amarillito y con un proceso anémico muy severo. Pero algo más nos llama la atención de este paciente con eritroblastosis fetal. Fíjense que tiene un abdomen muy grande. Esto posiblemente porque hay órganos que han crecido de manera indiscriminada. ¿Cuáles son esos órganos que han crecido de manera indiscriminada? Pues estaríamos hablando del hígado y del vaso. Para mejorar su terminología médica, les
digo que cuando aumenta el tamaño del hígado se llama hepatomegalia. Y cuando aumenta el tamaño del vaso se llama esplenomegalia. Entonces acá vemos que ambos órganos han aumentado de tamaño. Y nosotros inmediatamente, como somos fisiólogos, decimos, pero ¿por qué han aumentado de tamaño estos dos órganos? Por una razón simple. Estos dos órganos, ya vamos a ver en aparato circulatorio, que son almacenes magníficos de sangre. No se olviden que nosotros, en este caso, el paciente con eritroblastosis fetal está perdiendo eritrocitos. Entonces el cuerpo lo que hace es tratar de compensar. ¿Cómo? Haciéndoles funcionar, haciéndoles trabajar el doble al hígado y al vaso para que ellos aumenten la producción de eritrocitos y tratar de reemplazar a los perdidos, produciéndose una hepatomegalia y una esplenomegalia, aumento de estos dos órganos. Otro aspecto fundamental que no debemos dejar de lado es de que los anticuerpos anti-RH de la madre circulan todavía hasta 2 meses después del nacimiento en el niño. Y eso es un aspecto fundamental porque va a seguir destruyendo los eritrocitos todavía y va a ser un caos total. Va a llegar a un grado anémico muy grande y posiblemente le pueda causar inclusive la muerte. Otro aspecto fundamental que no debemos dejar de lado y que también hemos hablado es que nacen con el kernicterus. ¿Se acuerdan qué era el kernicterus? Alguien que quiera participar puede habilitar su micrófono, responde y luego lo vuelve a apagar. ¿Alguien sabe qué era el kernicterus? Ya habíamos visto. Daño cerebral, doctor. Correcto. En realidad, la idea que tú tienes es somera. Solamente voy a corregir algo. Nosotros, cuando hay una hemólisis, ¿qué liberábamos? La bilirrubina. La bilirrubina puede hacer que nosotros seamos histéricos o sea amarillitos, pero hay un riesgo en los recién nacidos. Esta bilirrubina, ¿a dónde se dirigía? ¿A dónde se iba? Se iba a impregnar las neuronas. Entonces, al impregnar las neuronas, pues había un serio fallo a nivel del sistema nervioso, produciendo pues alteraciones muy graves en el recién nacido. Entonces, fíjense cuál es la sintomatología de la eritroblastosis fetal. Pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Algo hay que hacer como médicos para tratar de evitar de que se produzca la eritroblastosis fetal. En realidad, hemos dicho que en el primer embarazo no hay mucho problema. Lo que viene es a partir del segundo, tercero, cuarto, van aumentando los porcentajes y cómo podríamos hacer para dar solución a ese problema. Dos alternativas. La primera es preventiva. La primera es preventiva y si hablamos de prevención, pues entonces nosotros podemos administrar una vacuna de gamma inmunoglobulina anti-RH o anti-D. Esta vacuna nos va a permitir a todos nosotros tener la posibilidad de que no exista ya una reacción antígeno-anticuerpo. Lastimosamente, esta vacuna se tiene que administrar entre la semana 28 y 30 de gestación y en nuestro país es muy complicado por los exámenes que se les realiza a las mujeres embarazadas. En caso no se pudiese dar una vacuna entre las 28 y 30 semanas de gestación, se puede administrar la vacuna después del parto hasta las 72 horas que la madre sea dada de alta para su próximo embarazo. Esa sería otra alternativa. Pero ustedes saben que del campo vienen a veces ya con tercer o cuarto embarazo y que no sabe ni siquiera su grupo sanguíneo, entonces puede ocurrir este problema. Para eso existe el plan B, que ya sería un tratamiento más dirigido y es la exsanguinotransfusión. ¿En qué consiste la exsanguinotransfusión? Es la transfusión, es el cambio total de sangre que se puede realizar. ¿De quién podríamos cambiarle la sangre totalmente al niño? Le sacamos su RH positivo y ¿de quién podríamos ponerle la sangre completa a este recién nacido o al feto? ¿De quién podríamos utilizar? De la Del madre. padre, doctor. Correcto, de la madre, porque queremos nivelar las características importantes. Esta es la exsanguinotransfusión a nivel de dibujo y ustedes van a ver acá en la siguiente imagen qué es lo que se hace. Por un lado sale la sangre
del recién nacido y por el otro está entrando la sangre del donante, que en este caso generalmente es de la madre, para que exista derecho positivo. Esto es cuando ya la eritroblastosis fetal es muy marcada, estaríamos hablando de entre un tercero a cuarto embarazo. Está claro, ¿no es verdad? Bien, ahora hablemos sobre tipos de trasplante de tejidos y órganos. Para hablar de esto, vamos a hablar de 4 ejemplos importantes: el autoinjerto, el isoinjerto, el aloinjerto y el senoinjerto. Empezaremos a hablar de estos que están a mi derecha, el autoinjerto y el isoinjerto. El autoinjerto no es más que un trasplante de un tejido de una misma persona, por eso se llama autoinjerto. En una quemadura, por ejemplo, del brazo, nosotros podríamos utilizar parte de piel del muslo o del glúteo para llevar hacia el brazo y que de esta manera pueda haber mayor eh, eh, no exista, perdón la expresión, no exista ningún tipo de reacción porque es de un mismo tejido o de una misma persona. El segundo ejemplo es el isoinjerto. El isoinjerto es un trasplante de un órgano o tejido de gemelos idénticos. Pues al hablar de gemelos idénticos, estamos hablando que los gemelos idénticos tienen algo muy importante. Sus características genéticas son extremadamente similares. Entonces, al ser extremadamente similares, tanto el autoinjerto como el isoinjerto, no existe reacción antígeno-anticuerpo, es decir, no existe rechazo. Pero el problema es el siguiente: si nosotros queremos un órgano, ¿todos tendremos un gemelo idéntico? No, tampoco nos vamos a trasplantar el riñón derecho al izquierdo. Entonces, estos dos, si bien no existen rechazos, pues son los que menos se utilizan en principalmente trasplante de órgano. Entonces, estaríamos hablando de que el que más es el común es el aloinjerto. ¿Qué es el aloinjerto? El aloinjerto es el trasplante de un órgano o tejido de personas de la misma especie. Acá vemos, ¿sí?, de la misma especie, pero que puedan ser en este caso desconocidos o que no tengan características genéticas muy marcadas. En este caso, ¿por qué existiría rechazo? Lo primero que debemos hacer para hacer un trasplante es determinar si ambos son del mismo grupo sanguíneo. Ese es el primer requisito que debe existir. Ahora yo les pregunto, ¿por qué si este paciente le va a donar su riñón a este paciente y han visto de que ambos tienen el mismo grupo sanguíneo, cuál sería la causa del por qué existe rechazo si ambos tienen el mismo grupo sanguíneo, que es el primer requisito? ¿Alguien tiene una idea de por qué puede existir rechazo? Bien. ¿Por qué puede existir rechazo? En la membrana de los eritrocitos no solamente existen antígenos A, B y el antígeno D, que es del sistema RH. Hemos visto que en otras células y también en la membrana de los eritrocitos existen otros antígenos que ustedes deberían averiguar. Yo les había mencionado y les di como tarea: el L, el antígeno L, el antígeno M, el antígeno K, el antígeno KIT, Luteran, el DOFI, el Wilson, que son diferentes antígenos que cuando se produce un trasplante, pues existe reacción antígeno-anticuerpo y pueden, en este caso, producir un rechazo muy importante. Entonces, a veces el rechazo es muy marcado. El seno injerto, pues es el que menos se da. El seno injerto es un trasplante de un órgano o tejido de un animal, de una especie, a otra especie. Esto es, a veces se presenta, pero en muy pocos casos. Los trasplantes que más se dan son de riñón y de corazón, durando aproximadamente entre 1 a 15 años, dependiendo de si existe o no existe el rechazo correspondiente. Y esto no solamente había sido por el grupo sanguíneo, sino por otros antígenos que tenemos en nuestra membrana celular, como los que les he nombrado. Existen aproximadamente 50 antígenos. Pero ahora nosotros como médicos tenemos entonces miedo. ¿Miedo en qué aspecto? Tenemos miedo en que exista el rechazo de un riñón o de un corazón de un paciente a otro.
Y este rechazo se da porque los anticuerpos del receptor pues van a destruir a esos antígenos que tienen su órgano donante. ¿Cuál sería nuestra estrategia para que no pueda ocurrir ese rechazo? Nosotros los médicos utilizamos una estrategia que es bajar las defensas del receptor. Y ustedes dirán, ¿y para qué vamos a bajar las defensas del receptor? Pues lógico, si las defensas del receptor están bajas, no va a haber una reacción antígeno-anticuerpo muy marcada. ¿Con qué podríamos bajar las defensas? Me voy inmediatamente, me acuerdo que había un medicamento que es bueno, o una familia de medicamentos que eran buenos, que eran los glucocorticoides, que eran excelentes antiinflamatorios, ¿se acuerdan? Eran lindos para tratar los procesos inflamatorios, pero ¿a costa de qué? De que disminuían las defensas. En este caso, inhibían los genes que producían la interleucina número 2. Entonces, ¿se acuerdan el uso de la dexametasona, que era un excelente antiinflamatorio, pero se corría el riesgo de que bajaban las defensas? Pues entonces nosotros podríamos utilizar en estos pacientes bastante corticoide para bajar las defensas y no exista una reacción antígeno-anticuerpo o un rechazo. Otro aspecto fundamental que utilizamos como estrategia para que no exista rechazo es, si queremos bajar las defensas, ¿por qué no actuamos directamente sobre los linfocitos T colaboradores? Ustedes saben que el sistema inmune actúa directamente sobre los linfocitos T colaboradores. Entonces, existe, miren, un medicamento que se llama la ciclosporina. Esta ciclosporina lo que hace es inhibir la formación de linfocitos T colaboradores, y ustedes saben que si no hay linfocitos T colaboradores, el sistema inmune no se manifiesta de manera acorde, y partiendo desde ese punto de vista, podríamos nosotros en algún momento dado permitir que no exista tanto rechazo entre este paciente y este otro, y el receptor podría vivir muchos años si es que existe un trasplante de riñón o corazón, que son los que más se hacen. Bien, cansador, pero espero haya sido para ustedes ilustrativo estos dos puntos importantes que hemos visto el día de hoy, tres en realidad: los cuadros de Punnett, la eritroblastosis fetal y los trasplantes de tejidos y órganos y los tipos de injertos que existen. Tenemos 30 segundos más. Si es que existiese alguna pregunta, estimados jóvenes, podría realizarlo en este momento. Disculpe, doctor, yo tengo una duda sobre la eritroblastosis fetal. Ya, dime, Sergio. Las probabilidades que se produzca la aglutinación de RH en la madre crece con el número de abortos que se hace, o sí tiene que cruzar todas las Podría semanas de ser embarazo. también, mi estimado Sergio, dependiendo si el fetito es o tiene características de RH positivo. ¿Sí? Ok, Muy doctor. bien. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, ya no tenemos mucho tiempo, queridos jóvenes. Espero haya sido productiva la clase. Les mando, como siempre, un saludo cordial a todos ustedes. Que tengan una excelente jornada.